Pongámonos en las manos de Él, que Él hace en nosotros lo que mejor nos convenga. San José, siendo un niño, aprende a trabajar para luego a la familia alimentar. San José, siendo un niño, aprendió el valor del trabajo con humildad y esfuerzo. No lo hizo por ambición, sino para estar preparado, para servir, para proteger, para sostener. Aquello que aprendió en silencio, con sus manos y su corazón, lo convirtió más tarde en alimento para su familia. Su trabajo no fue solo una tarea, fue una forma concreta de amar. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José con su trabajo mostró el plan de amor del Señor, moldeando al niño que luego fue el Salvador. San José, con su trabajo sencillo y fiel, reveló el amor silencioso de Dios. En cada jornada de esfuerzo, en cada acto de protección y cuidado, fue moldeando al niño Jesús, no solo en lo humano, sino también en su corazón. Fue en el taller de Nazaret donde el Salvador creció viendo el ejemplo de un hombre justo, lleno de ternura y obediencia. Así, José participó activamente en la salvación, recordándonos que incluso las tareas más humildes hechas con amor tienen un valor eterno. Amigo bueno, te entrego a todas aquellas personas que no tienen trabajo, para que puedan trabajar dignamente y llevar el sustento de su hogar. Ayúdales, Padre bueno, se los entregamos para que seas tú quien obre a través de San José de la Acogida. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María.
Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Hacer que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José, sin dejar de ser niño, a Dios se entregó, siguiendo la voz que lo llamó. San José, aún con su corazón sencillo y puro como el de un niño, respondió con valentía a la voz de Dios. No necesitó grandeza humana para ser elegido, sino una fe humilde y un corazón disponible. Su entrega fue total. Dejó sus planes, confió en los sueños y siguió el llamado divino sin vacilar. Así, nos enseña que la verdadera madurez espiritual nace de la obediencia confiada y que incluso con alma de niño se puede abrazar una misión inmensa en el plan de Dios. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José a la naturaleza admiró, encontrando en ella la voz del Señor. Oh San José, ayúdanos a comprender que en todo está tu Hijo Jesús. Ayúdanos a entender el llamado que siempre nos haces. Ayúdanos a entender cada una de nuestras misiones. Dios ya sabía cómo nos llamaríamos y Él nos llama por su nombre, nos llama por nuestro nombre a cada uno de nosotros. En esta tarde nos llama y nos dice nuestro propio nombre. Él nos ama, Él está pendiente de nosotros, junto a José, que siempre lo cuidó, lo protegió y le enseñó. Padre bueno, te entrego a todos los padres de familia para que sean un ejemplo para sus hijos, para que les enseñen a conocerte, a amarte, para que tengas sus valores, para que podamos tener una sociedad donde haya paz y tranquilidad. Amigo bueno, te doy gracias por los obreros de San José. Ellos han escuchado su voz y por eso hoy, así seamos pocos, hemos seguido lo que tú nos has dicho. Ayúdanos a que entendamos cada vez más lo que quieres de nosotros. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús
y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José, acogiendo con amor a los moribundos, ayudó a partir de este mundo con amor y resplandor. San José, te entregamos a todas aquellas personas que están en situación grave, que están esperando el momento definitivo para ir a la vida eterna. San José, ayúdales en este trance donde la familia sufre, donde la familia no entiende estos procesos tan dolorosos. Te entrego, Padre bueno, a los que están en UCI, hospitalizados, para que seas tú el consuelo. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Más importante en este lugar. Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes,
Tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Mi vida cambió. San José me acogió y me hizo amar más a Jesús Eucaristía. Él es el Rey de Reyes. Él está aquí, vivo y presente. A Él pidámosle lo que nuestro corazón y nuestra alma necesite para estar en paz y tranquilos. Las dificultades, los problemas, las enfermedades, si se las entregamos a nuestro gran amado y amigo San José, Él nos acogerá con ternura y con amor. La vida de Él no fue fácil. La vida de Él tuvo dolores, tuvo angustias, tuvo tristezas, pero Él siempre se las confió a Dios. Y al confiárselas a Dios, Él las soportó. Para Él no era fácil la tarea que tuvo: cuidar, proteger, enseñar al Salvador del mundo. Les aseguro, por experiencia propia, que Él no falla, que Él siempre atiende a nuestras súplicas. Si le invocamos, Él estará con nosotros. Él es el temor del demonio. Por eso, pidámosle antes que cualquier cosa que aleje de nuestro ser a todo maligno, que aleje de nuestro hogar las influencias dañinas, que aleje de nuestro hogar, de nuestras vidas, a las personas que no están con Dios, que aleje a todas aquellas fuerzas que solamente quieren destruirnos y perder la fe. Él es el terror de los demonios. Él es el guardián de nuestra alma, de nuestras familias, de nuestro trabajo. Él, indudablemente, si le invocamos, nos protegerá en todo instante. Nuestro trabajo nos enseñará a soportar y a entender el dolor, las dificultades, las enfermedades. A veces, a través de ellas, entendemos y comprendemos el dolor que tuvo Jesús en la cruz. Ese dolor que lo soportó por cada uno de nosotros. Por eso, pidámosle a San José que nos ayude a entregar todas estas dificultades que hacen que nuestro corazón se arrugue, que nuestros labios se quejen de dolor.
lo puede todo. Y cuando le entregamos todas estas dificultades con dolor a Jesús, les aseguro que nuestra carga será diferente. Nuestro dolor se convertirá en alegría, porque sabemos que ellos están con nosotros. Nuestro cuerpo es frágil, como cualquier instrumento, como cuando se acaba el motor de un carro que hay que reparar. Pues así también en nuestro cuerpo somos frágiles. Y esa fragilidad entreguémosela en manos de San José para que aprendamos a entregárselas a Jesús con amor y que esta fragilidad sea un momento para que nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra alma se fortalezca. Cuando entregamos nuestro sufrimiento con amor, vamos cada vez más a entender el misterio del amor. En el amor se sufre. Y si lo entregamos con amor, recibiremos recompensa. Y en este caso, es tener la certeza que ellos, Jesús, José y María, siempre estarán con nosotros. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que llegaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé lo que has vivido. Sé también lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no vení. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. En la cruz esas vidas nadie prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. En la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me notas. Yo sé bien lo que sientes, aunque nunca lo compartas. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. A una vez
Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esas vidas tan buenas. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, por ti, porque te amo. Nadie te ama como yo. Sintamos el abrazo de San José que en este momento nos da y a través de él nos dice: cuánto te amo, estoy contigo, cuéntame, estoy aquí, no lo dudes. Sé cuánto estás sufriendo, pero confía en mí. Estoy contigo. Y no solamente yo, estoy con José y María, mis padres. Sientan la viva presencia de nosotros. Sientan el abrazo que les doy a cada uno de ustedes. Sientan cuánto los amo. Y gracias. Gracias por venir a homenajear a mi padre José. Gracias a él estoy aquí con ustedes. Siéntame. No duden de mi presencia. Sientan mi abrazo. Soy el consuelo de su corazón. Los amo y los entiendo. Estoy aquí. Son mis hijos. Y a cada uno les entrego mi amor. Ten fe. No dude. Y en estos momentos de dificultad que muchos de ustedes tienen, son y han sido escuchadas una por una. Mi padre José se les ha recibido con mucho amor. Suelten esa carga. Suéltala porque ya no les pertenece. Sienten la libertad de sentirse que ya esa carga no les pertenece. Ya esa carga nos pertenece a nosotros. No duden. Sientan cómo su corazón se sienten liberados, cómo su corazón les está iluminando, como lo hizo José en los momentos más difíciles, cuando nos tocaba huir de noche y él con amor iluminaba el paso para poder defendernos. Él da seguridad, Él da calma. No dude,
no te cuestiones, simplemente entregue todo tu dolor. Si están aquí es porque han sido llamados, no es coincidencia. Escucharon la voz, atendieron el llamado y por eso están aquí. Y vamos a hacer y a orar en tus peticiones, pero ten fe. La fe misma que tuvo José, sin entenderlo nada, dijo sí, porque creyó en Dios, confió en Él, tuvo fe. Entreguémosle nuestros pensamientos para que sea Él quien nos lo dirija y podamos vivir en este instante lo que Dios nos ha dicho y nos quiere decir. Entreguémosle a José nuestro corazón para que Él lo limpie como lo hizo conmigo cuando era niño. Él me cambió los pañales con amor y con ternura. Él limpia nuestro corazón, limpia cada uno de los corazones para que reciban la paz y la tranquilidad que han venido a buscar precisamente a esta carpintería donde San José obra a través de su Hijo amado, Jesús Eucaristía. Miremos a Jesús Eucaristía. Él es el que hace los milagros. No dudemos y sientan cada uno de ustedes el milagro que está obrando y que está haciendo en cada uno de ustedes. No duden, no lo duden. Ten fe. No se niegue a esta posibilidad. Miremos, Jesús está aquí, justo frente a cada uno de nosotros. Miremoslo y sintamos cómo nos abraza. Este es un momento especial para cada uno de nosotros. Escuchémosle y sintamos el abrazo fraternal, el abrazo que consuela, el abrazo que suena, el abrazo que libera. Él nos protege de todo mal y peligro. ¿Cuántos de ustedes han venido con dificultades, pero se van a ir llenos de amor y de esperanza? Porque eso es lo que da esta capilla, porque tenemos al Rey de Reyes, al Rey de nuestras vidas, al Rey que todo lo hace, al Rey de nuestros hogares, al Rey de nuestra alma, al Rey de los Reyes. Él es el que hace los milagros, Él es el que alimenta nuestro cuerpo, Él es el que alienta nuestra vida y nuestra alma. No dudemos, Él es el Rey de Reyes y Él ha venido a salvarnos, a enseñarnos a tener fe, que todo lo que le pidamos a Él será salvo, será sano. Él nos libera de toda opresión. Gracias, Señor, por lo que hacen en cada uno de nosotros. Gracias porque muchos han sentido tu sanación. Gracias porque a través de San José de la Acogida estamos en este lugar para estar en tu presencia, para verte y en tu presencia. Gracias, Padre Todopoderoso, porque has
que ha pasado en esta capilla repitan después de mí. Dios te salve, San José de la Acogida. Padre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, abogado nuestro, vuelve a nosotros esos tus ojos de acogida y de misericordia. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús y a María. Oh clemente, oh piadoso, oh dulce siempre San José de la Acogida, ruega por nosotros, Padre adoptivo de Jesús, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los invito a las personas que estén afuera que podemos pasar al auditorio. Se está presentando en vivo para que podamos escuchar esta hermosa misa que nos presenta a Jesús Eucaristía, el que hace los milagros. Las personas se pueden inclusive entrar un poco más hacia aquí, hacia el frente, para que podamos compartir esta fiesta, una fiesta de gozo, de alegría y de amor. Pueden pasar entonces al auditorio. Sí, un, dos, sí. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Siempre bendito y alabado. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo el signo del amor y la vida, tu Señor.
Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Bienvenidos hermanos a esta celebración de la Eucaristía, en este sexto día del novenario a San José y último de los domingos que nos preparan a su gran solemnidad. Vamos a orar de manera especial por la salud de la bebé María Ángel Zuluaga Zuluaga, en acción de gracias a Jesús por medio de San José de la Acogida. Es la intención de la familia Zuluaga Gómez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. San José acoge a las mujeres. Desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer, dándole a Adán una compañera para que no estuviera solo. Adán, con su libre albedrío, la aceptó como parte de su vida. Esta intención de Dios ha permanecido a lo largo de la historia, incluso a pesar del pecado y los intereses egoístas del ser humano. José fue un ejemplo de alguien que respondió a esta vocación al recibir a María como su esposa. Que no comprendía todas las circunstancias, sabía que formaban parte del plan de salvación de Dios. José fue un hombre que acogió a una mujer con ternura y dedicación, obedeciendo siempre a los mandatos divinos. Actuó con amor y compromiso, sin importar las circunstancias, mostrando un profundo respeto y apoyo hacia María. Del mismo modo, José es un protector y guía para todas las mujeres, especialmente para aquellas que sufren, las que son discriminadas y las que han sido abandonadas. Les brinda seguridad y esperanza, ayudándolas a encontrar su propósito y a cumplir con su misión en la vida, tal como lo hizo con María, demostrando que la verdadera fortaleza y fe están en el amor y la entrega incondicional. También acoge y cuida a las mujeres embarazadas, como lo hizo con María, a quien recibió sin reservas cuando la encontró esperando un hijo sin intervención de un hombre, protegiéndola para que el niño naciera sano y salvo. Además, José apoya y bendice a las mujeres que no pueden concebir por diversas razones, ayudándolas a aceptar la voluntad de Dios y a encontrar paz en su plan y su tiempo. Con su ejemplo de vida, José nos enseña la importancia de la compasión, el servicio y la devoción hacia los demás, especialmente hacia aquellos que más lo necesitan. Alégrate, Jerusalén, que se congreguen todos los que te aman, que se regocijen con júbilo los que estuvieron tristes, que exulten y que se sacien de tu maternal consolación. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud y con entrega generosa y alegre fe
a las próximas solemnidades de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz. Buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas,
sino más bien denunciadlas, pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las ponen al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, la vida. Tu palabra, Señor, la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y escupió en la tierra, hizo barro con saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: empecatado naciste tú de pies a cabeza, y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Coincide la celebración de este sexto día de la novena, de este séptimo domingo preparatorio a la solemnidad de San José, con el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, que es el domingo que comúnmente llamamos Letare o Domingo de la Alegría. En algunos lugares se utiliza hoy el ornamento de color rosado para significar la prontitud de la alegría de la Pascua, pero la conciencia del tramo de camino que nos falta por recorrer, de tal suerte que en 15 días estaremos celebrando la Semana Mayor. Y precisamente en este confluir de celebraciones,
un domingo de Cuaresma, el sexto domingo de la novena San José, hay una pregunta del Evangelio que después de escuchar la experiencia de este hombre ciego de nacimiento, debe quedar para nuestra reflexión. Si José nos lleva a Jesús, permitamos que sea Jesús el que nos interpele. Después de haber visto el milagro que había hecho Jesús por este ciego de nacimiento, que recuerda la hora primera de la creación, cuando el Supremo Hacedor tomó barro de la tierra y esculpió al hombre, Jesús también con su saliva hizo barro y ensució los ojos del ciego para enviarlo luego a que se lavara los ojos y recuperara la vista. Cuando los fariseos vieron, le hicieron una pregunta: ¿también nosotros estamos ciegos? Y creo que esa pregunta deberíamos también hacérnosla nosotros hoy. ¿También nosotros estamos ciegos? Y creo que la respuesta, para mí el primero, sería sí, lo están. Porque hay ciegos que carecen de su posibilidad de ver de manera natural, que pueden ver más que nosotros, que gozamos de este sentido. Y es que el Señor no se está refiriendo únicamente a la realidad de la mirada como un hecho natural. El Señor está hablando de una ceguera que va más allá y que tiene un carácter espiritual. Vayamos a la primera lectura. El Señor le dice a Samuel: no te fijes en las apariencias, porque tu Dios mira el corazón. Y si somos sinceros, nosotros muchas veces terminamos por fijarnos simplemente en lo aparente, en lo superficial. Entre tantas cegueras que pudiéramos describir hoy y pudiéramos mencionar una a una e identificarnos con ellas: la ceguera del egoísmo, del rencor, del deseo de venganza, la ceguera de la pereza, la ceguera del miedo, tantas cegueras. Hay una especial que quisiera invitarlos a meditar hoy, y es la ceguera de la superficialidad. ¿Cuántas veces nuestra mirada se queda simplemente en lo aparente, en lo que aparece de impacto, en lo superficial? Ciegos que miramos únicamente lo que aparece a la vista, pero no somos capaces de ir más allá de lo meramente aparente. Que el Señor nos libre de la ceguera de lo superficial. ¿Cuántas veces por ver lo superficial nos apartamos de lo real porque no somos capaces de mirar al corazón? Y ahí les propongo que aterricemos la palabra que hoy hemos escuchado y nos permitamos que en este sexto día el regalo de Jesús a través de San José sea curarnos de la ceguera de la superficialidad, que nos hace ver lo aparente, pero no nos permite ir a la raíz, a lo interior, a lo del corazón. ¿Cuántas veces en el trabajo de todos los días, en la oficina, en el estudio, en la misma casa, nos quedamos simplemente con lo aparente? Ve, este vino de mal genio, este hoy no quiso saludar, este se ve como triste, ¿y yo por qué tengo que pagar los platos rotos de este otro? Y se nos olvida que detrás de cada rostro habita una historia particular. Nos quedamos simplemente con lo aparente, pero no miramos detrás. ¿Quién se ha preguntado, por ejemplo, yendo al interior del corazón, evitando la superficialidad, qué deja una persona antes de ir al trabajo? ¿Qué deja un niño antes de ir al colegio, detrás de la puerta de la casa, cuando sale del hogar y emprende el camino al lugar donde va a pasar el día? ¿Quién se ha preguntado por qué vino de mal genio un compañero? ¿Por qué no me saluda esa persona? A veces nos quedamos simplemente con el sentimiento y por no ir a lo interior, a lo que verdaderamente vale, no nos damos cuenta que ese mal genio es porque en la casa quedó la alacena vacía y con la quincena de esta semana solo me alcanza para el arriendo. ¿Cómo voy a hacer para darle de comer a mi familia?
Nos quedamos simplemente con que no quiso saludar, pero no nos atrevemos a ir más allá y entender, por ejemplo, que en casa quedó mi mujer con una enfermedad terminal, quedaron mis hijos con miedo porque mamá puede morir, o quedó un hijo con una situación emocional o con un problema a causa de un vicio. A veces simplemente nos fijamos en lo superficial y no vamos al interior de las cosas. Adentro, donde pocos miran, se libran batallas que solo Dios conoce y nosotros mismos. Lo vivió José cuando tuvo que asumir en silencio el drama de no comprender cómo María estaba esperando un hijo sin concurso suyo, y aún así dijo sí contra toda esperanza. Lo sufrió él cuando tuvo que emprender el camino al lejano Egipto para defender la vida de su hijo. La ceguera de lo superficial que a veces hace que no seamos tan capaces de entender la realidad del hermano y seamos poco empáticos a la hora de entender su dolor. Ustedes podrán tener en el corazón muchas otras cegueras descubrir que detrás de cada rostro se esconde una historia y así ser más empáticos con el que sufre, porque hay batallas que no se ven, pero se libran dentro y hay que descubrirlas mirando al corazón. Que el encuentro con el Señor hoy, así como lo hizo el ciego de nacimiento, nos cambie la vida y nos regale no quedarnos en la apariencia, apuntarle al corazón. Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en su Hijo Jesús nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Nos sentamos y con fe oramos los gozos de este sexto día. Gozos a San José de la Acogida. Con penitencia y oración, a Jacob y a Raquel Dios escuchó. Sus súplicas fueron atendidas, dando a luz a su santo varón. San José de la Acogida. San José de la Acogida, como a Jesús y a María. Dios eligió para continuar el linaje de sangre real y en la historia de la salvación ser el artífice principal. San José Acógenos como a Jesús y a María. Tu castidad a Dios le entregaste, sin duda te casaste para cuidar y proteger al Redentor de la humanidad. San José de la Acógenos como a Jesús y a María. Padre, amigo y cercano, escúchanos en nuestra oración. No nos sueltes de tu mano hasta encontrarnos en paz con Dios. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y a María. sobre tu altar, mi cariño, mi amor, sobre tu altar.
te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar. No temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. En el momento de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Que así sea. Al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual por el misterio de la encarnación condujo al género humano peregrino en tinieblas al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del bautismo, los hizo renacer por el esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en tus hijos adoptivos. Por eso, con los ángeles y santos cantamos. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna, 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 en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, en el cielo. Hosanna, Hosanna, en el cielo. Para mostrarte nuestro agradecimiento, Padre, quisimos traer pan y vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo. Así podremos ofrecerte, Padre, lo que tú has puesto en nuestras manos. Antes de morir, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, Jesús tomó pan de la mesa. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Lo que tú nos mandaste hacer, Padre, lo cumplimos ahora al celebrar la Eucaristía, cuando te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y resurrección de tu Hijo. Tú que tanto nos amas, Padre, deja que nos acerquemos a esta mesa para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos en el amor como una familia. Tú eres bueno y nunca olvidas a nadie. Te pedimos por las personas que amamos, por el Papa León, por nuestro obispo Fidel León, por los que han muerto en tu paz. Acuérdate de los que en el mundo sufren, los que viven tristes, los enfermos, los desempleados, los que pasan por momentos de crisis o de dificultad, los que le han perdido el sentido a la vida, de la gran familia de los cristianos y de cuantos viven en el mundo. Te pedimos por la salud de María Ángel Zuluaga Zuluaga, las intenciones de la familia Zuluaga Gómez. Al ver todo lo que tú haces en favor nuestro por medio de Jesús, nos quedamos admirados, y con la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, San José y los santos, de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. De todos los males líbranos, Padre bueno, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos del peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Para este momento de la comunión les recordamos a las personas de la parte de atrás y las del auditorio no desplazarse, pues hasta allá les llegará la comunión.
Queremos agradecerle al Padre Sebastián, quien nos ha acompañado en este sexto día de la Eucaristía. Gracias, Padre, por compartir con nosotros su espíritu de fe. Al canal CCM Televisión por la transmisión y a quienes nos acompañan de forma digital. Las peticiones que en los comentarios hacen se las ponemos directamente en las manos de San José. A todas las personas que se vinculan y hacen posible estas celebraciones, que con su apoyo, servicio y oración. Le agradecemos a la Hermandad de Jesús, cautivo de Tinajas, Cofradía Nuestra Señora de la Asunción y al grupo Porta Insignias, que han embellecido la procesión, al grupo de proclamadores de la palabra de la parroquia La Asunción, al grupo de peregrinos de la Esperanza del municipio de Caldas, a los acólitos que hoy nos acompañaron en la procesión, al coro, amigos de San José, que con su canto han animado y embellecido esta celebración. También les informamos que a partir de mañana lunes se tendrá el trisagio a San José de la Acogida a las 3 de la tarde. Por tal motivo no tendremos la procesión. Los invitamos también a apoyarnos con la compra de las veladoras y artículos religiosos de San José de la Acogida. Imágenes, novenas, denarios y rosarios están disponibles a la salida de la capilla para que lleven a sus hogares y recordar cada día su amor y su protección. Gracias por apoyarnos comprando nuestros artículos. También se está vendiendo una boleta para la Cena de la Caridad el Jueves Santo. Tiene un costo de 20,000 pesos. Estamos rifando 500,000 pesos en efectivo y un San José. Con la compra de la boleta podremos entrar a la Cena de la Caridad el Jueves Santo. Muchas gracias por su generosidad y que San José de la Acogida bendiga sus hogares. Las hermandades y cofradías de Marinilla invitan a toda la comunidad al primer preludio pascual que se realizará el próximo sábado 21 de marzo con las siguientes actividades. Procesión a las 6 de la tarde, saliendo del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, que finalizará en la Capilla Jesús Nazareno con la Santa Misa Solemne. Este es un encuentro de fe y devoción, popular como antesala para la Semana Santa de nuestro municipio. Para más información, pueden seguir las redes sociales de Marinilla Católica. Preparémonos para que hagamos la consagración a San José. Los invito a que nos pongamos de pie. Oh San José de la Acogida, en la presencia de Jesús y de María, te elijo como mi Padre, mi guardián y protector fiel. San José, noble y sabio, quien recibiste el honor de guiar a la Sagrada Familia con ternura, acepta a este siervo tuyo, aunque me sienta indigno, y acoge mi vida en tu santa casa. Ruega por mí para que en cada momento de mi existencia mi mente se dirija hacia Jesús y mi corazón le sirva con lealtad hasta el último de mis días. Tú que eres el terror de los demonios, fortalece mi espíritu
Protege de las fuerzas del mal y guíame para no ofender a Dios. Oh mi Padre espiritual, hoy me consagro a ti, en fiel imitación a Jesús y a María. Pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. A ti, después de Jesús y de María, consagro mi cuerpo y mi alma cada día, mi crecimiento espiritual, mi hogar y todos mis asuntos y proyectos. En este día consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, para que bajo tu guía y protección pueda siempre vivir en amor y devoción. No me dejes desamparado, sino adóptame como hijo tuyo y acompáñame en cada paso, especialmente en la hora de mi muerte. Consuélame y fortalece mi fe con la presencia de Jesús y María, para que junto a él, a ti, alabe y adore a la Santísima Trinidad por todos los siglos de los siglos. Amén. San José ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene al mundo, ilumina nuestros corazones con tu gracia, para que podamos pensar y amar con sinceridad lo que es digno a tu grandeza, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Buen resto de día para todos. Venimos a ti, San José, corazón de la niña, Santo taller, unidad en la fuerza, que nos envía a aprender, a soñar sin bajar a ser, dejarse de ser, por el camino, escuchar nuestra oración, de solo de María, no te das corazón.